Así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, el país amanece con una masacre en la población de San Miguel del N, zona de Raen, en el Amazonas de Junín. Aunque el comunicado de las Fuerzas Armadas habló de 14 personas muertas, el comandante general de la Policía Nacional precisa la cifra en 18 personas muertas. Hechos lamentables que se adjudica a la organización Sendero Luminoso. A 18 muertos asciende la cifra oficial de fallecidos en una masacre acaecida en San Miguel del N, capital del distrito de Vizcatlán del N, en la zona del Valle de los Ríos, Apurímac, en Imantaro, mejor conocida como Braen, distrito Pichari. Así lo confirmó este lunes, en entrevista al medio local RPP, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, César Cervantes. El genocidio en el que perdieron la vida 2 menores de edad, 6 mujeres y 10 hombres, ocurrió en el interior de un bar donde supuestamente, según informaron las fuentes oficiales, la organización Sendero Luminoso dejó un panfleto que les incrimina. Las víctimas, aún sin identificar por haber sido incineradas, habrían sido reportadas por las autoridades del centro poblado de San Miguel del N. Las reacciones de rechazo no se hicieron esperar. El presidente Francisco Sagasti se pronunció con un par de tweets en repudio a los hechos, ordenando despliegue de las Fuerzas Armadas y la policía en la zona. Asimismo, envió condolencia a los familiares. Al mismo tiempo, el congresista César Combina, del partido Alianza para el Progreso, solicitó formalmente al presidente Sagasti la declaratoria de duelo nacional. Igualmente, entre los primeros en rechazar la hecatombe estuvo el candidato Pedro Castillo, de Perú Libre. Mi eterna solidaridad a las familias de las víctimas que acaban de ser asesinados en Pichari. Y condeno abiertamente, como hombre del campo, como maestro, la cobarde actitud de algunas personas que en un escenario político abusan del pueblo. Insto a la Policía Nacional para que haga las investigaciones inmediatas y dé con el paradero de los responsables. Los medios han tratado de vincular a Castillo con este lamentable hecho. En reiteradas oportunidades han relacionado al candidato de Perú Libre con esa organización armada que fue formalmente extinta hace más de 20 años, pero cuyos supuestos brazos aún remanentes existen en la zona del Braen, habiéndose reportado casos semejantes atribuidos a Sendero Luminoso en varias ocasiones de la última década. El panfleto hallado exige al pueblo peruano no votar por Keiko Fujimori. Enrarece el ambiente electoral cuando faltan pocos días para las elecciones y el candidato Pedro Castillo, ganador de la primera vuelta, sigue a la cabeza, tanto del simulacro electoral como de la mayoría de las encuestas. Más información a esta hora desde Lima con nuestra corresponsal Verónica Insausti. Verónica, las reacciones en el marco de la condena evidente de una masacre como la que ha sorprendido hoy al país. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Sí, ha sorprendido, como tú bien has mencionado, esto se trata de una masacre que no se veía en el Perú desde hace más de 30 años. Cuando fue la guerra interna entre Sendero Luminoso y el Estado peruano. Desde ese entonces no se veía algo semejante. Si bien habían remanentes de Sendero Luminoso liderados por esta pequeña facción de Víctor Urquiza Palomino, que además operaba el Braen desde hace más de una década,
pero operaba no con fines, no tenía ningún fin político, a diferencia del Sendero Luminoso de los 80, de los 90, del principio de los 90. Esta facción no tiene ningún fin político, su único objetivo es lucrar defendiendo a los narcotraficantes que operan en esa zona básicamente cocalera del Brain. En los últimos años, si bien han habido ataques, han sido emboscadas a patrullas de la policía o de las Fuerzas Armadas, es decir, su operativo es otro, no es este que hemos asistido el día de hoy, es asaltar, emboscar a pequeños grupos de la policía, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Para defender, digamos, las zonas que están tomadas por el narcotráfico. Eso ha venido haciendo este remanente de Sendero Luminoso durante décadas. Entonces, sorprende que el día de hoy ocurra este hecho. Además, por otro lado, también lo coincidente es que esto ocurre en el marco electoral a dos semanas de la segunda vuelta. Recordemos que en 2016 también ocurrió algo similar, claro, no con 14 muertos según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de 18 según el comandante de la policía en la zona, en fin, pero hubo un atentado terrorista que fallecieron 2 personas en 2016, un día antes de la primera vuelta electoral, donde Verónica Mendoza era una de las favoritas para pasar a segunda vuelta, y también se le relacionaba con grupos subversivos, con el terrorismo, con el comunismo, en fin, toda esa guerra de temor que se infunde desde un sector de la prensa, de la hegemonía mediática de nuestro país y de los grupos dominantes de derecha, políticos y económicos de nuestro país. Esto es una campaña que viene por décadas. Antes de la campaña con Verónica Mendoza en 2016, también ocurrió lo mismo con Ollanta, claro, que nunca hubo un acto terrorista como lo ocurrió en 2016, y mucho menos como ese que ha dejado 14 o 18, todavía la cifra no está clara, pero muchos muertos. Esto viene a ser prácticamente una masacre. En el sentido de que esta campaña se ha visto afectada por una guerra mediática que infunde el terror en la ciudadanía, tratando de relacionar a este candidato Pedro Castillo de Perú Libre con grupos armados, con grupos de Sendero Luminoso u otros. El sociólogo Carlos Monge nos comentaba esta tarde que esta campaña ya no tiene el efecto que tenía probablemente hace 10 años o hace 5. La gente ya está cansada, ya no cree en la credibilidad de los medios de comunicación o de la clase política tradicional, está muy venida menos. Y justamente el efecto de esto es que Pedro Castillo va liderando las encuestas, siendo un candidato atípico, no pertenece a la clase política tradicional, es un campesino, un rondero, profesor de primaria de una escuela rural. Entonces, digamos que encaja con el perfil de que quiere la ciudadanía. La ciudadanía quiere un cambio, ¿no? Y quiere un cambio, y eso se viene reflejando en la intención de voto. Todas las encuestadoras coinciden en que prácticamente Pedro Castillo podría ser el próximo presidente, porque la tendencia es a subir. Se ha disparado de la última encuesta de la semana pasada a esta del día de hoy y otra de otra empresa encuestadora de ayer. Ambas coinciden en que el sector, el gran montón de indecisos, de más de 20%, que aún no definió su voto o decía que iba a votar en blanco o nulo, pues se ha reducido a 12.8% a 2 semanas. Es decir, y la mayor cantidad de ese grupo de indecisos ha ido hacia Pedro Castillo. Entonces, esta guerra de mediática, además, mucha gente, muchos representantes, no solamente de la política, de organizaciones sociales, la ciudadanía en sí, repudia que este hecho, esta masacre ocurrida hoy día en el Brain, sea relacionada a un candidato a la presidencia. Incluso algunos medios de comunicación, periodistas que representan medios de comunicación hegemónicos en nuestro país, como por ejemplo RPP,
una de sus periodistas hoy en la mañana, antes que el Comando Conjunto se pronunciara oficialmente en la mañana cuando este hecho, Tatiana, recordemos que fue difundido en primicia por la prensa local. La periodista le pedía abiertamente a Pedro Castillo que tomara posición y que explicara por qué había ocurrido esto, como si él tuviese algún tipo de relación o responsabilidad en este hecho. Entonces, este manejo del asesinato de 14 personas, este manejo político que se le está queriendo dar para restar votos sobre un candidato o para incrementar esta campaña de terror sobre él, pues es totalmente repudiable, ¿no? Totalmente repudiable. Gracias, Verónica. Lo que nos dice de los medios lo recordamos y de qué manera. Los medios por delante instalando narrativas. Gracias, Verónica. Muy buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Verónica, nos acompaña para el análisis Gloria Cano, abogada de los familiares de las víctimas del grupo de exterminio Colina. Nos acompaña desde Perú. Gloria, muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas noches a ustedes. Muchas gracias. Gloria, nos decía nuestra corresponsal Verónica, así lo hemos reseñado también en nuestra pantalla, hace 30 años no se veía una situación tan dolorosa como esta, hablar por ejemplo de masacres. 14 personas dice una parte de las autoridades, 18 dice otra parte de las autoridades, sin embargo es una situación muy dolorosa, es un crimen a 2 semanas de las elecciones de la segunda vuelta presidencial. ¿Cuál es su opinión con respecto a este hecho y en este contexto? Sí, efectivamente, una situación muy dolorosa. Nosotros, desde el Movimiento de Derechos Humanos, queremos y también exigir una investigación exhaustiva. Es extraño, tal como lo ha señalado Verónica Sánchez, que justamente a pocos días prácticamente de la segunda vuelta electoral se ven estas situaciones y inmediatamente el sector de la prensa comienza a sacar la responsabilidad a uno de los candidatos, que es Pedro Castillo. Nos parece muy sospechoso. Sabemos que el hecho existió, sabemos de la situación de tensión y la situación precisamente porque está la columna de los tipos colombianos ligadas ya al narcotráfico. No están ligados, digamos, a Sendero Luminoso como los años anteriores, sino que está ligado a permanecer y a vivir del narcotráfico en la zona. Pero efectivamente es extraño que, a pesar de que el profesor Castillo haya arrasado en esa zona en la votación, ahora se produzca justo a puertas de la segunda vuelta, se puede condenar que tan condenables y que inmediatamente uno de los medios de comunicación y algunos miembros del sector de funcionalismo comienzan a sacar la responsabilidad a Pedro Castillo. Nosotros exigimos una investigación exhaustiva, exigimos también que se movilice inmediatamente sectores de la policía de investigación al texto que se puede investigar profundamente. ¿De dónde salió? ¿Cómo es que se efectuó esta masacre? ¿Y cómo es que determinados periodistas y determinados políticos tuvieron la información antes que las propias autoridades policiales, ¿no? Sí. Aquí hay varias cosas, abogada. Una es que rápidamente señalan a un reducto de Sendero Luminoso. Allí, con respecto a ello, le pregunto, ¿hace cuántos años no se hablaba de alguna acción terrorista de este grupo Sendero Luminoso? No se tenía información siquiera que existiera. Así que eso se lo pregunto. Y lo segundo es que dejan un panfleto, lo veíamos en pantalla, donde hablan de un brazo armado del Partido Comunista. También allí le pregunto, llama la atención, porque el Partido Comunista nunca ha tenido un brazo armado en el Perú. Hace muchos años que no se ve una situación semejante con respecto a, digamos, una masacre semejante. Sabemos que la columna de los jefes palominos actúa en el Braden,
ha habido acciones de parte de ellos buscando convoys o realizando algunas acciones de cuentas, digamos, entre narcotraficantes o policías que sabían de alguna manera estabilizar el desarrollo de las actividades de narcotráfico en la zona. Pero de esta magnitud no ha habido hace muchísimos años esta situación de masacres en la zona. Sabemos que está el clan de los 15 colombianos ahí y que estas acciones realmente son muy extrañas, que se presentan justamente cuando estamos en elección. No es la primera vez, como lo recordaba Verónica hace un momento, que siempre que dan las segundas vueltas y que se relaciona a alguna persona o algún movimiento de parte del sector fujimorismo, de relacionan con la izquierda o la relacionan y le sacan cierta mano blanda con el terrorismo, aparecen precisamente estos atentados, aunque no de esta magnitud. Yo sí recuerdo que hace muchos años, cuando el fujimorismo estaba en el poder, aparecían algunas masacres ligadas a Sendero Luminoso, incluso aparecían pintas de la hoz, el martillo y lemas en las paredes señalando a Sendero Luminoso como el autor de algunas masacres. Esto ocurrió cuando el grupo Colina, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército, ingresaron a Salta. Usaron pintas de Sendero Luminoso. De igual manera lo hicieron cuando en enero del año 92 ingresaron también los destacamentos Colinas a las zonas de Itaquivilca, Caraquén y Campos en Proceso, secuestrando a campesinos y luego asesinándolos en un cargador. También dejaron pintas de Sendero Luminoso. En la masacre también de Imara y Chambara en el año 91 también ingresaron un grupo de miembros del ejército y dejaron pintas alusivas al MRTA y otros de Sendero Luminoso, tratando de señalar que estos grupos habían sido. Sí. Existen mensajes de tanto del Sendero como del MRTA han existido. Sí. Esto es cierto. Claro, abogada, había una utilización de los símbolos para sacar determinadas masacres a estos grupos. En un momento, como decíamos, que resulta crucial para el país cuando se están pidiendo cambios estructurales y esos cambios están representados en la figura del candidato Pedro Castillo y del movimiento Perú Libre. Una pregunta hipotética, abogada, producto de todo su conocimiento con respecto al grupo de exterminio Colina. ¿Cree usted que en el país aún existen manos oscuras para armar una organización que pueda atentar de tal manera como es matar, por ejemplo, a 14 personas para desestabilizar políticamente al país, para tratar de desviar una elección presidencial? Yo creo que se tiene que ser sometido a una investigación independiente imparcial. Yo creo que hay que investigar la relación que tiene el Quispe Palomino también con el fujimorismo. Me parece muy extraño que justamente actúen a favor de los intereses del fujimorismo. Yo creo que ahí la ligación con el narcotráfico hay que investigarlos profundamente. Muchísimas gracias, abogada. Sí. Muchas gracias, abogada. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, con dolorosos testimonios de víctimas y familiares de víctimas del Estado. Así se cumple el primer día de moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano. El debate llega a casi un mes de un paro nacional por el que el gobierno no reconoce su responsabilidad y con la ayuda de medios aliados que culpa a otros del estallido social. Son hechos que analizamos al volver en Es Noticia. Podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet a través de nuestra aplicación.
Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Colombia, en el Senado este lunes se debate la moción de censura en contra del ministro de la Defensa, Diego Molano. En tanto, en redes sociales se critica el discurso negacionista del gobierno del presidente Duque, secundado por medios de comunicación nacionales. Más de 462 videos, fotografías y audios sustentan el debate de moción de censura que enfrenta el ministro de Defensa, Diego Molano, por el accionar criminal de la fuerza pública durante las manifestaciones del paro nacional. El senador Iván Cepeda expuso 15 motivos que pusieron a Molano sobre este escenario. Por ser usted, a nuestro juicio, uno de los máximos responsables políticos de la cadena de crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado por agentes o por grupos de la fuerza pública en Colombia desde el pasado 28 de abril en todo el país. Víctimas y familiares de víctimas de represión policial a lo largo de estos 24 días de protestas fueron los protagonistas en la sesión de este lunes. Al estrado subieron las hermanas de Lucas Villas, el líder estudiantil que falleció el pasado 11 de mayo, tras haber sido baleado días antes por civiles, aún sin identificar, durante una protesta pacífica en Pereira, Risaralda. Señor Diego Molano, quien sobre sus hombros lleva el cargo de ministro de Defensa de Colombia, ha respondido de manera hostil, sanguinaria y anticonstitucional para con un pueblo legal que hace uso de las herramientas que otorga un Estado democrático. ¿Dónde está la humanidad? Al día de hoy solo podemos ver la indiferencia. ¿Acaso la vida no es el bien más valioso sobre este planeta? ¿Son o no ustedes los protectores de ella sobre este territorio llamado Colombia? También habló Juan Pablo Fonseca, víctima de herida ocular. Como personas que necesitamos una vida digna. Igual de desgarradora fue la intervención de la madre de Santiago Murillo, joven asesinado por un agente de la policía el pasado 1 de mayo en Ibagué, departamento de Tolima. Mi niño fue impactado por el arma del mayor Jorge Mario Molano Bedoya. Venía solo, entonces no es justo que a mi hijo, un oficial, por simple voluntad, le haya puesto la pena de muerte a un ser indefenso que no generaba ningún peligro para nadie en ese momento, donde ya se habían dispersado las protestas, donde solo estaba a 300 metros de llegar a su casa. Durante el debate se abordaron varios puntos claves: el desconocimiento del gobierno a las razones reales de las protestas, responsabilizando a terceros, y el desconocimiento por parte de las instituciones del Estado de su responsabilidad sobre los hechos y la estigmatización de la movilización a través del discurso del vandalismo generalizado, cuando en realidad han sido casos aislados. Un discurso aupado por algunos medios de comunicación nacional, particularmente por la revista Semana, que este domingo, sin pruebas, señaló en su portada de la edición impresa al senador Gustavo Petro como único responsable de lo que sucede hoy en el país. El senador tomará acciones legales. Las reacciones de repudio a esta portada en redes sociales han sido múltiples, incluyendo diseños con los rostros de quienes consideran son los verdaderos culpables.
el presidente Iván Duque, el expresidente Álvaro Uribe y la periodista Vicky Dávila. El analista político León Valencia manifestó que ese tipo de periodismo no tiene mucha acogida en Colombia si se considera la caída del 44,3% en las ventas de la revista Semana. La guerra mediática no es más fuerte que la realidad expresada en las calles. Son hechos que vamos a analizar. Para ello nos acompaña Ramiro Bejarano Guzmán, analista político, profesor universitario, columnista del diario El Espectador. Doctor Bejarano, en las culpas que el presidente y miembros de su gobierno endingan a otros por este paro nacional, está, por ejemplo, el protagonista, lo veíamos allí en pantalla, el senador Gustavo Petro. ¿Usted qué opina de esto? ¿Cree que la gente cree en esa narrativa? Muy buenas noches. Yo creo que esa es una excusa recurrente del gobierno de no asumir las propias culpas y echarle a las mismas a sus críticos u opositores. El gobierno se empeña en no reconocer que esa reforma tributaria que hizo en el año 2019 fue terriblemente desigual, que hizo más ricos a los ricos y más poderosos a los poderosos con menoscabo de la gente pobre, y ahí se fue cocinando una situación de estallido social que es lo que ahora vemos. Entonces, Petro, que por el contrario, la información que yo tengo es que cuando el gobierno tuvo que decirle no a la reforma tributaria y la retiró, Petro salió a decirle a la gente que ya levantaran las marchas y se acabara el paro porque ya habían logrado el cometido. Luego es un contrasentido salir a decir que Petro es el que está organizando eso, cuando Petro, repito, el día en el que se retiró la reforma tributaria, salió a pedirle a los marchantes que pararan allí. Luego es un despropósito eso. Yo creo que el gobierno está en mora de entender cuáles son sus propias faltas. Y lo que está haciendo es una campaña a nivel internacional para mostrar que aquí se están respetando los derechos humanos, que se respetan las libertades públicas, que aquí es legítimo protestar y que el gobierno permite protestar. Y lo que estamos viendo en las calles y lo que estamos padeciendo los colombianos es que eso no es una verdad absoluta. Hay violación de los derechos humanos, hay agresiones contra los ciudadanos y hay un clima de zozobra terrible, porque cada vez sentimos más que hay una presencia militar muy fuerte, no solamente en las calles, sino en las decisiones de gobierno. Eso es lo que yo puedo responder a su pregunta. Doctor Bejarano, a propósito de Petro, este fin de semana la tapa de la revista Semana, lo veíamos, expresa con toda claridad y pide a Petro que deje de promover las manifestaciones. En este caso específico, ¿qué peligro reviste en este momento tan complejo para Colombia una postura de esta desde este medio de comunicación? Mire, este es un país que está polarizado por razón de los dos grupos que están enfrentados frente al dilema de poder. Yo creo que el uribismo creerá esas manifestaciones y hay mucha gente en Colombia que en función del miedo y el terror que produce que aquí se vaya a producir un cambio de gobierno que reproduzca situaciones que han sido rechazadas en otras partes del mundo, pues ven esas publicaciones como ciertas, pero hay otras personas que no. Entonces yo creo que para decírselo de una manera, lo que diga una publicación, cualquiera que ella sea, no es verdad absoluta y revelada en Colombia. La gente está obviamente encasillada en una de las dos posiciones y yo tengo la idea de que la mayoría de la gente tiene claridad de lo que está pasando y pensar que una publicación le va a cambiar el criterio a miles y millones de colombianos es muy difícil. Doctor Bejarano, el otro culpable del estallido social, según el gobierno del presidente Duque, es el acuerdo de paz con las FARC firmado en 2016. Le pregunto, ¿es una estrategia para deslegitimar el proceso, un capricho del expresidente Uribe o existe alguna probabilidad que el acuerdo de paz tenga alguna responsabilidad en este momento complejo que vive Colombia? Mire, esa es una de las grandes equivocaciones del gobierno de Duque. Duque llegó al gobierno con la instrucción y el propósito de entorpecer el desarrollo del proceso de paz con las FARC y con el propósito de no avanzar en el proceso de negociación con los helenos.
con el ELN. Ese ha sido su programa de gobierno, porque él piensa que para eso lo eligieron, porque el razonamiento de ellos es que como el plebiscito ganó el no, entonces que él tiene la responsabilidad política de hacer verdad esa realidad electoral que, entre otras cosas, se produjo con fraude. Cuando se produjo el no por el plebiscito, fue a base de mentiras y de intimidación al votante. Le dijeron, por ejemplo, que aquí en Colombia se iba a volver obligatorio prácticamente volverse homosexual, ¿no? Que aquí iba a venir el comunismo, que se iban a acabar las iglesias, una cantidad de mentiras, y ganaron. Ese es el triunfo que ellos reclaman. Y Duque llegó al poder con la instrucción de acabar con eso, porque ellos tienen en su mente la noción de que lo único que salva a Colombia es la opción militarista, de derrotar militarmente a la insurgencia, una insurgencia que ya es muy experimentada porque la FARC llevaba más de 50 años, los helenos están completando casi 50 años también. Luego esa opción ellos la trabajaron cuando todas las desgracias del gobierno de Duque están montadas allí, en haberse estrellado contra el proceso de paz, haber conspirado contra el proceso de paz. Duque es un hombre hacedor de frases como si fuera una especie de marketing. Salió a decir, no vamos a hacer trizas al proceso de paz, pero tampoco risas. Y la verdad es que lo han vuelto trizas. Trataron de que la JEP no saliera, a la JEP la han combatido incesantemente, han hecho una cantidad de cosas para que el proceso de paz no se llegue. Hay que ver la hostilidad con la que en el Congreso el grupo uribista recibe a los miembros del hoy desmovilizado partido de las FARC y creando unas condiciones absolutamente inhóspitas. Ahora que se ha presentado esta gran crisis social que ha hecho el gobierno, salir a decir que sí, que está de acuerdo con la paz, y vieron al comisionado de guerra, como lo llamo yo, el doctor Ceballos, que salió ahora a decir que sí, que vamos a restablecer las negociaciones con el ELN. Y entonces nos venimos a enterar ahora que es que el doctor Uribe había hecho unas vueltas con un negociador heleno sin haberle comunicado al comisionado. En el pasado, ese mismo hecho sirvió para que un representante de la Cámara denunciara penalmente al doctor Iván Cepeda, pero ahorita dicen que no, que hay simplemente unos desacuerdos. Lo cierto es que ese comisionado de paz se tuvo que retirar. Están ahora tratando de encauzar otra vez el gobierno frente al tema de la paz. ¿Por qué? No porque creen en ella, nunca han creído en ella, por una razón muy elemental, porque el presidente de los Estados Unidos hoy se llama John Biden. Si no fuese ese el presidente, si el presidente fuera todavía Trump, habrían seguido con esa tesis. Pero como el presidente es un demócrata que está apoyando el proceso de paz y que tiene un aire distinto del que teníamos antes, obviamente el gobierno está tratando de cambiar. Eso mandaron hoy a la vicepresidenta ya a Estados Unidos. Vamos a ver qué resulta de eso, porque ese es otro problema que tenemos. El embajador de Colombia en Washington, el vicepresidente Francisco Santos, es un alma en pena ya en Washington, no lo recibe nadie, ni en el Departamento de Estado, ni en la Casa Blanca, porque es que ellos pretenden haber conspirado contra la elección de Joe Biden y que eso no tenga consecuencias. Pero ahorita están volviendo a trabajar el tema de la paz porque saben que en el concierto internacional ese no es el discurso que ahora les daría dividendos. Doctor Bejarano, en su columna de este fin de semana, usted hace referencia a la salida precisamente del alto comisionado de paz, que por cierto ya tiene reemplazo este lunes. Usted expresa que es una evidencia más de que Duque es el subpresidente del expresidente Uribe. ¿Ese es parte del problema o ese es el gran problema que tiene el gobierno colombiano? No, pues es que es evidente que, imagínense que Uribe no es senador, es jefe de su partido político, y como jefe de su partido político lo que hemos venido a saber hoy es que él anda por todo el mundo hablando con la gente que tiene que conversar en temas de paz con el gobierno, y que eso lo hace a espaldas de la persona que en el gobierno estaba señalada de tener esas responsabilidades. Y entonces usted ve, por ejemplo, que el doctor Iván Duque no ha salido a decir nada. Es el comisionado de guerra, el señor Ceballos, quien se ha quejado.
Pero el Partido del Centro Democrático, seguramente pensando en la contradicción en que han incurrido, de que a Iván Cepeda le metió una denuncia penal porque dijeron que en el gobierno de Santos había ido sin autorización a hablar con los helenos, lo cual no es cierto. Entonces ahora van a tener que enfrentar una denuncia penal contra Uribe porque fue a hablar con los helenos sin permiso de la persona que estaba autorizando. Hoy salió un comunicado del Centro Democrático diciendo que Uribe sí le había pedido permiso al presidente Duque. Entonces, ¿qué es eso? Es un jefe de un partido político que anda por todo el mundo haciendo decisiones. Confirma lo que yo he dicho públicamente, que él realmente es un subpresidente, que el que aquí manda es Uribe. Uribe es el que manda, Uribe es el que tiene el control de la fuerza pública, de los militares, de la policía, de la Cancillería, de la Dirección Nacional de Inteligencia, que son el epicentro del poder. El doctor Duque es un convidado de piedra en todas esas cosas. El subpresidente Duque, como lo ha dicho usted, incluso ha escrito al respecto. Hablando, doctor Bejarano, de las otras culpas, hay otras acusaciones del presidente Duque y entre ellas están los jóvenes que se movilizan contra quienes, lo hemos visto, se ha aplicado una estrategia militar, mientras que suman más muertos, más heridos, más desaparecidos, más detenidos, etcétera, etcétera. ¿Por qué cree usted que el gobierno tiene tal nivel de desconexión con esta dura realidad social colombiana? Por muchas razones. Lo primero, porque su programa de gobierno consistió en acabar cualquier posibilidad de paz y de negociación con la insurgencia. Y en esa cosa oscurantista que tienen, allá les parece que toda persona que salga a marchar es un enemigo de la democracia, que es un guerrillero, que es un peligro para este país. Y ellos están casados con esa tesis y tienen estigmatizados a la gente, entre ellos que se consideran perfectos, buenos, impolutos, y el resto de los colombianos que nos ven como mafiosos, como delincuentes, como narcoterroristas, y entonces obviamente ahí es un talante, una forma de ver la vida. Últimamente han acuñado una interpretación nazista de del concepto de la revolución molecular para señalar que hay unos grupúsculos en la sociedad que están atentando contra el establecimiento, ello con el fin de legitimar la fuerza, la represión contra esas personas. Entonces ellos están pensando en soluciones militaristas y no en diálogo. Fíjese, por ejemplo, que ese comisionado de guerra, el doctor Ceballos, dice que había renunciado, ahorita sabemos en diciembre, y solamente ahora se viene a conocer la renuncia. Y él había renunciado desde diciembre. ¿Por qué lo van a nombrar como jefe de las negociaciones cuando estaba renunciado? Eso lo que parece es que el gobierno no quiere que haya ninguna conversación útil. A mí me parece que esos señores que están del Comité del Paro deben estar sopesando eso, que el gobierno no le interesa para nada hacer una negociación, y por eso puso una persona que sabía que se iba a ir. Entonces, esa desconexión es fruto de todas esas equivocaciones. Fuera de eso, un amiguismo cerrado y una concepción del poder bastante dictatorial, porque mire, hoy en día en Colombia tenemos un gobierno donde solamente están sentados los amigos de Uribe, pero los organismos de control, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, están en poder de los uribistas. La Fiscalía General de la Nación, que no es órgano de control, sino órgano judicial, está en poder de los uribistas, ¿no? Todo, el Banco de la República, el Banco Central en poder de los uribistas. Es una cosa terrible, se apoderaron de todo el Estado. Entonces ellos pensaron que apoderándose de todo el Estado, ¿para qué dialogar con alguien? Si son dueños hasta del aire que respiramos los demás. Y allí se equivocaron, porque en las calles la gente que está caminando son no solamente los sindicalistas, las clases obreras, son estudiantes despojados de comida, gente sin empleo, gente sin futuro. Esa es la gente que está en las calles y va a seguir en las calles. Mañana, por ejemplo, hay una marcha en Cali convocada por los sectores pudientes de la sociedad, convocando a que haya una marcha del silencio y tal, y que cesen los bloqueos. Y yo pregunto, bueno, ¿y por qué no convocan a esa comunidad empresarial de allá de ese sector
a que desbloqueen la cartelización empresarial que han hecho para subir los precios a espaldas de las autoridades, de los ciertos productos. No, porque lo que pretenden es, bueno, solucionemos el tema de los bloqueos que por supuesto están afectando esta economía. Pero hay que ponerse en los zapatos del otro. Una vez que resuelvan los bloqueos, todo el mundo vuelve a su casa, vuelven los productos alimenticios, vuelve la normalidad. Y los que están desposeídos, ¿qué solución les vamos a dar? Eso es lo que yo creo que la gente no ha entendido. Y al gobierno menos. El gobierno está enredado. Mire usted esa tontería de mandar a hacer un video en inglés para denigrar de los marchantes. Eso es una tontería gigantesca. Y además enviar ese video a través de la persona que fue su jefe de campaña en la época electoral. Es una desconexión absoluta en lo político, en lo social y en lo económico. Doctor Bejarano, por último le pregunto esto, producto de todo este conocimiento que usted tiene del país y del pulso que le toma a diario. A 27 días de este paro nacional, ¿usted observa que hay más antiuribismo que antes del paro nacional? Sin duda, y tiene un problema que no tenía antes, está fracturado. Porque el hecho de que el comisionado de guerra, el doctor Ceballos, salga a decir que está molesto con Uribe y que Uribe hizo una gestión a sus espaldas, pues muestra que allí ya hay una fisura, ¿no? Hay una fisura evidente. Además, es que el uribismo no tiene figuras destacadas para que la opinión nacional se sienta seguros con ellos. Tiene una cantidad de tenientes iracundos. Eso es lo que yo veo. Todos quieren parecerse a Uribe en su furia, en su intemperancia, pero el país no reconoce esas voces por una razón elemental. Para que lo oigan a uno no es necesario gritar. Por el contrario, entre más grite, menos lo oyen a uno. Doctor Bejarano, muchísimas gracias por este análisis. Muy buenas noches. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador. En medio de cacerolazos en contra del gobierno saliente, el presidente Moreno asumió la presidencia del banquero Guillermo Lasso. ¿Qué les espera al país en los próximos 4 años? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Noticia Ecuador, en medio de cacerolazos en contra del gobierno del ya expresidente Lenín Moreno, este lunes asumió oficialmente la presidencia de Ecuador el banquero Guillermo Lasso. Nuestra corresponsal Denise Herrera estuvo en este lugar y esto nos cuenta. Con la presencia de autoridades internacionales como el rey de España, el presidente de Haití, el presidente de Brasil, entre otros personajes, Guillermo Lasso fue posesionado oficialmente como el presidente de la República de Ecuador. No perseguiremos a nadie, no callaremos a nadie, gobernaremos para todos. Esto significa no gobernar a favor de un sector privilegiado, pero tampoco en contra de nadie. Tengan la opinión que tengan, hagan la crítica que hagan.
Parte del discurso del nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, estuvo basado en su eslogan de campaña, el Ecuador del encuentro, y aseguró que su gobierno buscará fortalecer la libertad de expresión, la lucha contra la desnutrición infantil y la independencia de funciones. Mientras se desarrollaba su posición, diferentes sectores, como de estudiantes y docentes, se concentraron pacíficamente con cacerolas para mostrar su rechazo a la gestión saliente de Moreno y dejar en claro los reclamos para el gobierno entrante. Ahora viene el nuevo gobierno y como usted sabe, la LOI se detuvo. Entonces tenemos que empezar desde el inicio a hacernos sentir nuestra presencia de docentes. Recordarle al presidente que sale la incompetencia, la insensibilidad y la mentira sistemática de no haber dado paso a la desclasificación de documentos donde se determina la responsabilidad y el asesinato por omisión de este gobierno. Y luego decirle al presidente Lasso y recordarle en una reunión que tuvimos el compromiso para esclarecer la verdad. El ahora presidente Lasso habló de un plan de vacunación prometido en campaña que, según su nueva ministra de Salud, arrancará a finales de este mes. Lasso recibe un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza, con un decrecimiento del menos 7,8% en la economía y 5,3 millones de personas en el subempleo o sin trabajo. Denise Herrera, Telesur, Quito, Ecuador. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Tatiana Larrea, es analista, consultora política, nos acompaña desde Quito. Tatiana, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, Tatiana. ¿Qué le espera? Es la primera pregunta que de hecho nos hacíamos en titulares y antes de comenzar esta conversación con usted. ¿Qué le espera al país ahora ya en funciones como presidente del país y no como durante los 4 años de Lenín Moreno, que co-gobernaba prácticamente durante estos años Guillermo Lasso? Lo que hemos visto, nosotros hemos realizado una encuesta, creo que más que dar mi opinión personal como ciudadana o como consultora, siempre es bueno basarse en cifras, ¿no? Hemos hecho una encuesta el 10 y el 20 de mayo a nivel nacional a ecuatorianos y ecuatorianas y pues es mejor analizar por ahí, ¿no? El 61% de la población encuestada, de los ecuatorianos y ecuatorianas, tienen una expectativa positiva, digamos, de lo que pueda llegar a pasar en el nuevo gobierno. Esto es bastante común cuando se renueva, digamos, la fe en un nuevo periodo, ¿no? Recordemos que hace un año, en mayo del hace 4 años, Lenín Moreno empezaba en mayo de 2017 con 67% de expectativa positiva, es decir, cifras bastante similares, ¿no? La diferencia, y es lo que tenemos que tomar en cuenta, es que el expresidente ya Lenín Moreno acaba su mandato con 82% de opiniones negativas. Guillermo Lasso empieza con 65% de agrada y una expectativa pues similar, ¿no? Porcentajes similares. Veamos qué va pasando. Sí, hablando de todas estas cifras, llama mucho además la atención que el presidente Lenín Moreno no se fuese como suele suceder, entregando grandes balances de gobierno, todos estos discursos que conocemos de manera incluso protocolaria en cada país, y Ecuador también ha funcionado, digamos, estas dinámicas desde los gobiernos. ¿A qué cree usted que obedece esto? ¿A el reconocimiento de alguna manera de esa baja popularidad? De hecho, veíamos durante el fin de semana que se hablaba de 90% de animadversión hacia Lenín Moreno. Así es, las cifras pueden variar un poquito dependiendo del indicador que se mide, ¿no? Una cosa es imagen, labor como presidente y también credibilidad. Todas bordean entre el 80 y el 90% de negativos en el caso de Lenín Moreno. Yo creo que por más que pues su círculo o su gobierno pretenda contar otra cosa, pues las cifras no engañan, ¿no? El ambiente que se vive en el Ecuador desde hace algunos años es muy adverso al expresidente y al exgobierno, ¿no? Entonces creo yo que es una forma también de no exponerse más. Sin embargo, ha habido ciertas manifestaciones, varios sectores de ciudadanía, también en la Asamblea Nacional hubo una manifestación en contra de él.
pues creo que es eso, es no exponerse más y pues dejar que el nuevo presidente se posicione en los términos más tranquilos, digamos, ¿no? Porque sí estamos enfrentando la salida de un gobierno muy, muy impopular. Y las encuestas, el resultado habla sin duda por sí solo. Ahora, Tatiana, en esta encuesta, en este estudio que ustedes hacen, ¿se habla en algún momento de la expectativa que hay con respecto al nuevo presidente? Mire usted que la víspera, él de una vez decía y ya marcaba parte de su agenda económica. Privatización, una palabra clave a través de las llamadas concesiones, que son privatizaciones, entrega de sector público a sector privado. Sí, bueno, en la encuesta lo que tenemos es una claridad enorme de la opinión de la gente y la expectativa que tiene la gente en base a dos problemas fundamentales, dos temas fundamentales que el nuevo gobierno debe resolver, que por un lado tiene que ver con la economía, sumado el empleo, la generación de empleo, la recuperación de empleos. El Ecuador ha perdido muchísimos empleos, como ustedes mencionaban al inicio. Eso suma un 49% de expectativas, que es lo que la gente piensa que es lo primero que debe hacer el nuevo presidente. A eso le acompaña el tema salud con un 23%. Esto no quiere decir que la salud sea un tema menor. El Ecuador ha sufrido muchísimo por el mal manejo, hay que decirlo, el mal manejo de la pandemia y últimamente el mal manejo del plan de vacunación. Entonces son dos temas que van de la mano, que están concatenados y que la ciudadanía exige como una prioridad para el nuevo gobierno. El modelo que se vaya a aplicar pues está claro, ¿no? Estuvo siempre claro, así ganó la elección el nuevo presidente y pues ya ha dado algunos anuncios de lo que va a ser su modelo económico, ¿no? Sí, por último le pregunto a manera de análisis del discurso, como analista se lo pregunto y también como ciudadana ecuatoriana, ¿cuánto le creen al presidente Guillermo Lasso de lo que decía, por ejemplo, que se acaba la persecución política, no hay más lawfare en el país, que se acaba la censura de prensa, que cada quien puede decir lo que quiera, que de esto hay borrón y cuenta nueva? Bueno, esperemos que no sea solo una declaratoria, esperemos que no solo sea unas lindas palabras de inicio de gestión, porque eso ya lo oímos hace 4 años los ecuatorianos, ¿no? También nos hablaron de diálogo, también nos hablaron de gobernar con todos y pues no es lo que vivimos. Ojalá así sea. Yo creo que el éxito del nuevo gobierno en tanto gestión, que es tan necesario para el Ecuador, sí radica muchísimo en un cambio de estilo, en un cambio de hacer política, que ojalá se lo haga, ¿no? Yo esperaría eso. No hay muchas señales de eso todavía en la práctica, pero bueno, recién empieza, esperemos que así sea. Creo que la gente, la población ecuatoriana desde hace algún tiempo ha dado señales y demostraciones a través obviamente de estudios de opinión pública, pero también en las calles, estaría bastante fastidiado de este conflicto entre políticos que no hace más que afectar, obviamente, el desarrollo del país, ¿no? Y no se diga la honra y la tranquilidad de las familias, ¿no? Y la convivencia armónica que debe existir en una sociedad. Veremos cómo avanza este gobierno que comienza con unas horas ya en el poder oficialmente. Muchísimas gracias, Tatiana. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.